Todo tomaban y daban de aquello que tenían de buena voluntad, mas me pareció que era gente muy pobre en todo. Ellos andan todos desnudos, como su madre los parió, y también las mujeres. Lo que yo vi eran todos mancebos, que ninguno vi de edad de más de 30 años, muy bien hechos, de muy hermosos cuerpos y muy buenas caras. Ellos no traen armas ni las conocen, porque les mostré espadas y las tomaban por el filo y se cortaban con ignorancia. Yo vi algunos que tenían señales de heridas en sus cuerpos y les hice señas de qué era aquello. Y ellos me mostraron cómo allí venía gente de otras islas que estaban cerca y les querían tomar y se defendían. Y yo creí y creo que aquí vienen de tierra firme a tomarlos por cautivos. Ellos deben ser buenos servidores y de buen ingenio. Que veo que muy pronto dicen todo lo que les decía y creo que ligeramente se harían cristianos. Que me pareció que ninguna secta tenían. Yo, placiendo a nuestro Señor, llevaré 6. Diario de Colón, 12 de octubre. La conquista española dio inicio en 1492 con la llegada de las carabelas de Colón e inició uno de los genocidios más grandes de América. Distintas posiciones fueron las que se vieron entonces envueltas durante este sometimiento y que intentaron de alguna manera justificar, por un lado, el latrocinio que se estaba cometiendo contra estos habitantes y nativos de América, mientras que por otro lado, el intento de justificar ese síndrome de esclavitud. Desde sus inicios, la conquista fue presentada como una empresa religiosa que tenía como propósito difundir el cristianismo, la única religión verdadera, entre las poblaciones dominadas. A cambio de evangelizar a los indígenas, la Iglesia bendijo y legitimó la toma de posesión de América. En 1501, el papado concedió el patronato a los reyes españoles, es decir, que les daba la potestad de elegir a los obispos y de cobrar el diezmo en los nuevos territorios. Además, eran los patronos de todas las iglesias del Nuevo Mundo, y cualquier comunicado o normativa del papado hacia los obispados americanos debía ser revisado y aprobado por el Consejo de Indias antes de ser aplicado. A medida que la conquista avanzaba, la muerte de millones de indígenas, la destrucción de sus formas de vida y la explotación a la que eran sometidos generaron que ciertos sectores de la Iglesia efectuasen vehementes críticas. Por ejemplo, en 1511, desde el púlpito de la iglesia de Santo Domingo, en La Española, el fraile dominico Antonio de Montesinos pronunció un discurso frente a las autoridades y los conquistadores, denunciando el abuso y el maltrato al que los conquistadores sometían a los nativos. ¿Tenía España el derecho a subyugar por la fuerza a las sociedades americanas? Esa fue una pregunta que latió muy fuerte, y a medida que avanzó la conquista, el debate pasó a ser significativo. ¿Hasta qué punto vamos a someter a la fuerza de trabajo? ¿Hasta el punto de quedarnos sin trabajadores? Se medía el objeto y no se medía la persona. Se invisibilizaba a la persona y se olvidaba lo moral. Este debate fue realizado en la ciudad española de Valladolid. Fue conocido como la polémica de los naturales y tuvo dos exponentes destacados. Por un lado, Bartolomé de las Casas, que había renunciado a una encomienda de 1514, porque él la consideraba injusta, y denunció los maltratos sufridos por los indígenas. Defendió la condición humana y reclamó por los derechos. Pero por el otro lado estaba el jurista Juan Ginés de Sepúlveda, que se convirtió en el defensor de los intereses de los conquistadores y encomenderos. Entonces, por ese motivo, justificó la servidumbre de los naturales basada en la creencia de su inferioridad y la ignorancia. Hablar de ignorancia de pueblos que estaban conformados, que tenían una forma de gobierno, que tenían estudios sobre las ciencias,
no ellos entendiendo la ciencia de la misma manera que se entendía en Europa, pero haciendo ciencia de lo que observaban y concretaban, de lo que producían y promovían, teniendo sus propias leyes. Sin embargo, había alguien que decía que eran inferiores por parecer ignorantes. Entonces, de esa manera trataba de justificar esa servidumbre, diciendo también que sus creencias eran falsas y monstruosas porque creían en otros dioses y hacían sacrificios humanos. Y a ver si nos entendemos, era parte de su forma de establecer una sociedad. El fuerte debate finalizó con una resolución intermedia. La corona reconoció, al igual que el papado, la humanidad de los indígenas. Sin embargo, consideraba que, como se encontraban en un estado de minoridad, requerían el cuidado, la guía y la protección de un español para el cual debían trabajar obligatoriamente a cambio de ser evangelizados. Además, se ratificó que eran súbditos del rey y estaban obligados a pagar tributo. ¿Bajo qué concepto? Sería la pregunta disparadora del resultado de todo este entramado al que le llamamos la conquista de América. De una América que ya por cierto se le imponía un nombre. La resolución de la polémica terminó por justificar incluso la conquista y las instituciones españolas en América, es decir, que la monarquía buscó reducir las consecuencias negativas sin poner en peligro la explotación económica que estaba patrocinando en estas tierras que no le pertenecían. Entonces, cuando hablamos de América, nosotros, básicamente descendientes también de lo europeo, tenemos que repensar la condición de los derechos, no solamente a los que fueron llevados estos nativos, sino también por el derecho de pertenencia de estos verdaderos dueños de la tierra americana. Mientras que por otro lado, tenemos que hablar del sometimiento al que fueron imbuidos y expuestos y expuestas tanto ellos, ellas y sus hijos e hijas, y las generaciones subsiguientes. Tenemos que hablar de eso porque no puede pasar desapercibido. Porque desconocemos a la verdadera cultura del suelo que pisamos. Y que cuando vemos un ritual a la Pachamama, lo más probable es que muchos y muchas se terminen riendo. Entonces tenemos que caer bajo el concepto de qué es una sociedad originaria y marcarlo a fuego. Porque si no, nosotros mismos, nosotras mismas, seríamos parte de la usurpación de algo que fue robado.